Dios les bendiga de una manera especial, amados amigos, amados hermanos que nos siguen a través de las redes sociales de la Iglesia Catedral de Vida, los que nos siguen a través de YouTube, a través del TikTok, a través de la página oficial Facebook, Iglesia Catedral de Vida. Nos encontramos en Génova, exactamente en Italia. La iglesia se encuentra en la vía Waterfila 10 Rosos. Damos los servicios los martes a las 7 de la noche, los jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Una iglesia que Dios ha levantado para traer una palabra de Dios a cada corazón en los últimos tiempos en que estamos viviendo, con lo que es la doctrina enseñada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes, con cada uno de ustedes que nos siguen a través de las plataformas de la Iglesia Catedral de Vida, y quiero tratar este tema en conociendo las Escrituras. Es el tema que traemos hoy, que quiero compartirlo contigo. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y queremos darle a usted la conocencia, el conocer la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que todas las personas que están estudiando la Escritura para conocer, para acercarse más a Dios, deben conocer su historia, deben conocer la lectura de la palabra. Además que siempre hemos dicho que una de las cosas que también debemos hacer es orar. La oración y la lectura de la palabra de Dios van de la mano, no se pueden separar, porque cuando usted ora, usted habla con Dios, y cuando usted lee la Biblia, pues déjeme decirle que Dios habla a su vida. Y podemos insertar o deducir a la gente sobre lo que son las Sagradas Escrituras. Pero antes vamos a hacer una oración para presentarle a Dios este momento en que quiero que usted conmigo dé un paseo por las Sagradas Escrituras, conociendo las Escrituras, que se le llama Escritura, como también la conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios. Señor Jesús, en este momento, Señor amado, estamos aquí ante tu presencia. Señor, queremos dar a conocer tu palabra. Te pido, Dios mío, que cada persona que esté en este momento con nosotros pueda entender tu palabra y conocer y dar un paseo con nosotros por la Escritura, un poquito de historia, dar a conocer, Señor, a aquellas personas que están con nosotros. Señor, te pido bendición, gratitud para cada persona, para cada vida, Señor, que nos sigue. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todas las personas en su casa tienen que tener una Biblia. Tú que está conmigo, tiene una Biblia. Ahora bien, ¿conoce usted las Escrituras? ¿Conoce usted la Biblia? Que se le llama Escritura, se le llama Sagradas Escrituras y se le llama también Biblia. Si yo te pregunto, usted diría, bueno, yo tengo una Biblia en mi casa, o tengo 2 Biblias, tengo 3 Biblias, pero ¿conoce usted lo que tiene en las manos? Siempre he dicho que todo militar que llega al ejército tiene que conocer el alma de reglamento que tienes. Y usted debe conocer el alma de reglamento que tiene en las manos. Si usted dice que tiene una Biblia en su casa, pero no la conoce, entonces no tiene nada. Porque las Escrituras, que es la palabra de Dios, no tienen un poder, no tienen autoridad si no hay fe y no hay alguien que la ejerza. Porque la Biblia no es un libro normal. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y podemos deducir que es el libro, ¿verdad?, el tesoro más precioso que cualquier persona alguna pueda poseer. Pero también la Biblia es la regla de fe y conducta de todo ser humano. Así como cuando usted compra un abanico, que compra un televisor, que compra un aire acondicionado y viene un manual, también el ser humano tiene un manual. Y el manual del ser humano es la Biblia, a la cual nosotros debemos agarrarnos para conocer a Dios y sus proyectos, o conocer también cómo debemos manejar nosotros nuestras vidas, ya que la Biblia dice que en esta tierra no hay justo ni aun uno. Por eso Cristo vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros y darse a sí mismo. Le decimos que la palabra de Dios, que es la Biblia, la que tú tienes en tu casa, esa Biblia que tú tienes ahí, es la palabra de Dios. Y es uno de los tesoros más preciosos que tiene esta tierra. La palabra Biblia viene del hebreo biblium, que significa conjunto de libros.
Por eso se habla en hebreo, Biblium. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Se escribió en hebreo, en griego y en arameo. La Biblia está dividida en 2 partes, que son Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, viceversa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, que inicia desde Génesis hasta Malaquía. Usted debe conocer lo que tiene en las manos, tiene que conocer la Biblia. No basta con usted decir, yo tengo una Biblia en mi casa, cuando usted no la lee, no la escudriña. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, el libro de San Juan, si lo busca, va a encontrar que dice, escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice la palabra de Dios. O sea que nos manda no solamente a leerla, porque leer y escudriñar son 2 cosas diferentes. Usted debe escudriñar la Escritura para conocer cuáles son los planes de Dios en su vida, en la vida del ser humano, en la vida suya, en la vida de su familia. Esa es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 hombres inspirados de Dios. La Biblia es inspiración divina, según nos lo dice también el libro de Timoteo, que toda escritura es útil para corregir, para redarguir. En segunda de Timoteo te dice que es útil. Timoteo 3, 16 al 17, usted vaya en segunda de Timoteo y te dice que toda escritura es inspirada por Dios, inspiración divina. Utilizó a 40 hombres para que escribiera lo que él tenía en su mente. Pero, primeramente, antes que la Biblia fuera escrita en hebreo, en arameo y en griego, estaba en la mente de los hombres, con el propósito de que nadie adulterara las escrituras, que era la palabra de Dios, hasta que Dios escogió a 40 hombres para poder comenzar a escribir lo que estaba en el corazón de Dios para la humanidad. La ley de Dios es la Biblia. Cuando usted tiene problemas o tiene situación, váyase a la Biblia y sobre todo también váyase en oración, porque la Biblia dice que nos vayamos a lo más oculto de nuestra habitación y lo que tú le pidas a Dios en secreto, Dios te lo recompensará en público. La Biblia, dentro de que se tomó 1500 años para escribir, fueron escritas por 40 hombres. Además de esto, hablamos del Antiguo Testamento, que tiene lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Cuando hablamos de los profetas mayores y profetas menores, no estamos hablando por el poder de unción que tenían ellos. Estamos hablando de profetas mayores y profetas menores por la cantidad de libros que tiene cada libro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablando de esto, hablamos de Isaías, que es uno de los libros de los profetas mayores. Y Isaías, Jeremías, tiene varios capítulos. Por eso se le llama profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son 6. 6 son los profetas mayores y los profetas menores son 12. Entonces, cuando vuelvo y les reitero, cuando hablamos de profetas mayores y hablamos de profetas menores, no nos estamos refiriendo al poder de unción que tenga la persona, no. Nos estamos refiriendo a lo que son la cantidad de capítulos que tiene la Biblia, porque la Biblia está compuesta por capítulos y versículos. Así está compuesta la Biblia, por capítulos y versículos. Y hablando del Antiguo Testamento, que ya le dije, el Antiguo Testamento le había dicho que inicia desde Génesis hasta Malaquía. Pero el Antiguo Testamento tiene 5 libros que le llaman el Pentateuco. El Pentateuco, ¿por qué se le llama al Pentateuco a estos 5 libros escritos por Moisés? Se le llama el Pentateuco porque la palabra 5 significa penta significa 5. Que Génesis, que significa principio, por eso se le llama Génesis, el libro de Génesis significa principio. El libro de Éxodo, que significa salida. El libro de Levítico es la ley. Cuando Dios le dijo a Moisés, le habló de establecer las leyes. Por eso dice el apóstol Pablo que todas las leyes son puestas por Dios. Todas las leyes son establecidas por Dios y debemos regirnos por las leyes. Entonces Levítico, que es uno de los 5 libros, era cuando Dios le dijo a Moisés que estableciera las leyes. Pero está el libro de Números. ¿Qué número? Entonces cuando Dios le dice a Moisés y le habla y le dice que tenía que censar al pueblo para saber cuántas personas habían. Era la primera vez que en el mundo se censó a una población.
recordándole que esto sucedió porque Moisés solo estaba juzgando a tantas personas. Las personas venían con la queja para Moisés, y Jetro, el padre de Moisés, le dijo: te va a matar, hombre. Busca entre los hombres a personas dignas de que puedan pasar por ellos y darle las quejas, y ellos que vengan ante ti. Entonces ahí viene con el libro de Números. Pero el último número del Pentateuco es Deuteronomio. Deuteronomio es un libro donde Dios entonces le recuerda al pueblo las demás cosas. Le recordó al pueblo las demás cosas. Por eso te decimos hoy que nosotros debemos conocer lo que tenemos en la casa. Usted tiene una Biblia, pero quizás no sabe cuántos libros tiene la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia tiene 66 libros inspirados por Dios. 66 libros que son libros inspirados por nuestro Señor. Y esos libros hablan a nuestra vida cuando usted lee la Biblia. Claro, inspiración divina de Dios, escrita por hombres que Dios los escogió, como Lucas, como Moisés, personas que escribieron, como David. Entonces también hablamos del Nuevo Testamento, porque ya le dije que la Biblia está dividida en dos partes, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Más bien, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, el cual comienza desde Mateo hasta Apocalipsis. Mateo hasta Apocalipsis. Pero también, así como el Antiguo Testamento tiene 5 libros llamados el Pentateuco, también el Nuevo Testamento tiene 4 libros llamados los Evangelios. Y estos 4 evangelios escriben conforme a como vieron, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted lee la Biblia, usted va a ver dentro de la Biblia estos 4 libros y los lee completos, va a ver que casi dice lo mismo, pero era porque cada uno escribió conforme a como vieron. Además que el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, aunque algunos se escribieron en otro idioma, como ya le dije, en arameo, en griego, se escribieron, pero mayormente el Nuevo Testamento, la mayoría está escrito en hebreo. La Biblia tiene estos 4 libros, pero también tiene 13 cartas. Las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Pablo, primeramente llamado Saulo, era el perseguidor de la iglesia. Entonces, al estar persiguiendo la iglesia, no le quiero hablar un poquito de la historia para no extenderme, sería en otro caso, ¿verdad? La situación, el por qué Pablo se mantenía tanto en la cárcel. Nosotros conocemos que Jesucristo vino, murió y le dijo a sus discípulos que tenía que irse. En una ocasión, el Señor le comenzó en el libro de Marcos a decirle a los discípulos que tenían que padecer. Él tenía que padecer por la humanidad. Y Pedro, sacando al Señor aparte, le dijo: Señor, yo no quiero que te pase esta cosa. Jesús le dijo: te reprendo, sal de mí, Satanás. O sea, el Señor que le habló eso. Por eso es que la Biblia es un libro que habla para todos los momentos. Y es la palabra de Dios. El libro, como ya le había dicho, el Apocalipsis también está acá, que es el final del libro, pero hablamos de lo que sucedió acá con el apóstol Pablo, llamado primeramente Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le dijo: te voy a dar a conocer cuán grande es estar en contra de la iglesia, entrar en contra de mis siervos, de mis elegidos. Porque Pablo o Saulo de Tarso en ese momento era quien pedía carta para perseguir a la iglesia. Pero en el camino Pablo cayó y quedó ciego. Y él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy a quien tú persigues. Porque por eso dice el Señor que el que le hiciere algo a uno de mis pequeñitos, me lo está haciendo a mí. Las 13 cartas del apóstol Pablo fueron escritas, Pablo, más en la cárcel que afuera. Caso como le escribió a los romanos, como le escribió a los gálatas, como le escribió a Timoteo. Le escribió a poblaciones, como también le escribió a personas. Desde la cárcel, como a Timoteo, que lo tenía como si fuera su hijo en la fe. Su hijo adoptado en la fe, como el caso de Tito también. Pero que el libro de las 13 cartas comienzan desde Romano hasta Filemón. La Biblia es un conjunto de libros que, como le dije al principio, se le llama Biblium en términos hebreos. ¿Qué significa conjunto de libros? Que habla nuestra vida, que habla nuestro corazón. Y es la regla de fe y conducta de todo ser humano para que el ser humano pueda venir a Cristo. Pero también los hermanos de Jesús no creían en Jesús.
Algunas personas dicen que Jesús no estuvo más hermano, pero la Biblia nos dice en el libro de Marcos capítulo 6 que sí estuvo más hermano. Porque en un momento estuvo Jesús allí haciendo milagros y hablando, y la gente se maravillaba y decía, ¿y no es este el hijo de María, hermano de José, de Simón, de Jacobo, de Judas? Pero Judas no, el Iscariote. Porque los mismos hermanos de Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no creían en Jesús hasta que Jesús murió y resucitó. Y dos de los hermanos de Jesús que escribieron hablando de Santiago, que era eran medio hermano de Jesús, pero que no era que era Santiago, se describe a Santiago como hermano de Jesús, pero no hermano por María. Era uno de los que escribió el libro de Santiago, y Judas, que también escribió el libro. Pero Santiago es uno de los que le escribe a las personas que fueron dispersadas por causa del evangelio. Porque Jesús le había dicho a los discípulos que ellos iban a padecer por causa del evangelio. Y así fue. ¿Por qué padecieron los discípulos de Jesús? Padecieron, dice la Biblia, porque la gente no creía que Jesucristo era el Mesías verdadero que había venido. Entonces ellos lo mataron. Pero cuando se dieron cuenta que habían matado al Mesías, entonces para callar a los discípulos y que no dijeran nada sobre el Cristo resucitado, entonces comenzaron a matar a los discípulos para que no hablaran sobre ese Cristo resucitado. Cristo resucitó. La Biblia dice el apóstol Pablo en una alegoría, hablando emocionalmente, espiritualmente, él dijo, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Porque no pudiste retener al Cristo de la gloria. O sea, que ni la muerte ni la tumba pudieron retener a Jesucristo. Pero Jesucristo lo dijo. En un momento también le pidieron señal a Jesús. Y Jesús dijo, señal te daremos, mas la señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y así se cumplió. Jesucristo, primer día en la tumba, segundo día en la tumba, pero al tercer día Jesucristo resucitó. Y por hoy, nosotros creemos que el Dios que nosotros le servimos ya no está muerto, ya no está en la tumba, según nos dice la Escritura. Por eso es lo importante de conocer la palabra de Dios. También tenemos el libro de Pedro. El libro de Pedro, libro interesante. El libro de los Hebreos, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que fue escrito por Lucas. Lucas era un doctor. Lucas escribió 2 libros. Como también Juan el teólogo, que escribió 5 libros. Escribió el libro de San Juan. Escribió el libro de Primera de Juan y segunda y Tercera de Juan. Y escribió también el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro profético, el cual el Señor le está presentando aquí las cosas que han de suceder, donde dice, yo soy el omega, el principio y el fin. O sea, el Señor siempre se ha dado como el majestuoso, como el grande, como el que no comparte su gloria con nadie. Eso lo vemos en la Biblia. Todo lo que yo le estoy hablando lo vemos en la Escritura. Le estoy dando un paseo por las Sagradas Escrituras. Por eso es importante conocer la Biblia que usted tiene en su casa. Conocer esa Biblia. Porque cuando usted entra al ejército, a usted le dan un arma de reglamento. Y el arma de reglamento nuestra es la Biblia, la palabra de Dios. Esta es el arma del reglamento nuestra, que debemos conocerla. Si usted no conoce la palabra de Dios, si no conoce lo que tiene en las manos, es como si tuviera una cadena de oro en las manos y no conoce qué material tiene. El creyente y el no creyente debe saber qué tiene en su casa. Porque muchas personas utilizan algunos versos bíblicos para apoderarse supuestamente sobre demonios, sobre enfermedades. Y toman la Biblia, muchas veces versos bíblicos como el Salmo 21, como si fuera un amuleto o como si fuera un resguardo. La Biblia no es un resguardo. La Biblia no tiene poder sobre sí sola. La Biblia tiene autoridad y poder cuando tú incluyes fe y crees en lo que está leyendo. Usted tiene que creer. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, según nos dicen los 4 evangelios, dice que cuando Jesús iba a sanar a un enfermo, él decía, cree, importante creer. Porque cuando tú crees, tu fe se activa. Ese libro llamado Biblia o llamado acá en nosotros Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras, es un libro que tiene poder cuando está en la mano correcta. Cuando usted la lee, incluye fe en ella. Porque de nada te vale que tú leas el Salmo 91 cuando realmente este Salmo 91 no tiene autoridad ni poder si en ti no está la fe.
Si cree, verá la gloria de Dios. ¿Quiere que esta palabra tenga fe? Pues entonces es necesario que usted crea que lo hay y crea en la palabra. Dios quiere que usted entregue su corazón y le busque. La Biblia es la palabra de Dios. Hablando también, la Biblia tiene el libro de Judas, fue hermano de Jesús. El libro de Santiago, el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, hablando de él, es un libro que no se sabe quién escribió, quién fue el autor de este libro. Algunos se lo adjudican a Pablo, pero realmente no fue Pablo. Pero se cree que fue uno de los apóstoles quien escribió este libro. El libro de los Hebreos. Es que suena como cuando el Señor le dijo a Pedro, antes que cante el gallo 2 veces me vas a negar. Y Pedro le dijo, no, Señor, no te voy a negar. Pero vemos en la Escritura, cuando usted comience a leer la Biblia, que sí le negó. ¿Por qué? Porque ellos le decían, oye, pero tú hablas como uno de ellos. Es que inmediatamente venimos al Señor, nuestro semblante cambia, nuestra voz cambia, nuestra forma de actuar cambia, nuestra forma de hablar con los demás cambia, nuestra forma de servirle a los demás cambia. Entonces Pedro negó a Jesús. Y cuando vio que negó a Jesús, comenzó a llorar. Porque Jesús le dijo, Señor, yo no te voy a dejar. Todos te pueden dejar, pero cuando llegó la hora de la verdad, entonces todo el mundo salió corriendo. Y cuando le preguntaron a Pedro, ¿tú te pareces a uno de ellos? Él corrió. No. Y comenzó a maldecir y a injuriar, a decir palabras. Oye, pero si tú viste como ellos. No. Hasta que cantó el gallo y él se dio cuenta que realmente había negado al maestro. Todo eso lo encontramos nosotros en lo que es las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Les recordamos una vez más, la Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tiene 66 libros. Ahora bien, usted podría estar leyendo la Biblia católica. La Biblia católica es uno de los libros que más claro habla, pero no sé por qué la gente no viene a Cristo. La Biblia católica, yo tenía una Biblia católica grandísima, pero la Biblia tiene 73 libros, pero hay 7 de esos libros, porque tiene 66, están los 66 libros que son inspirados, pero hay 7 libros que no son inspiración divina, no son inspiración divina, no son inspirados por Dios, que están ahí, esos libros, como Macabeo, el libro de Macabeo, que lo tienen ahí, pero no son inspiración divina. La realidad es que la Biblia tiene 66 libros. A estos 7 libros le llaman libros apócrifos. Libros apócrifos porque no fueron inspiración divina, no fueron inspirados por Dios. ¿Ve lo importante que es conocer la Biblia? ¿Ve lo importante que es conocerlo de afuera para después conocerlo de adentro? Es necesario que si usted está en Cristo Jesús, usted conozca las Escrituras. Y después de conocer la Escritura, escudriñarla. La Biblia dice en el libro de San Juan 5:35. Lo dice muy claro. Escudriñar la Escritura porque a vosotros parece. No te está mandando a leerla. Porque hay personas que leen la Biblia solamente y le pasó. Te manda a escudriñar. Escudriñar y leer son 2 cosas diversas. Porque cuando tú lees por leer, pero cuando escudriñas te detiene. La Biblia también te enseña, ¿verdad? Alguna cita donde usted puede detenerse, que si usted no lo entiende, entonces te manda a estas letricas pequeñas que tiene la Biblia allí para que usted vaya conociendo y entendiendo las Escrituras. De manera, amado, que amigo que está escuchando, si usted tiene una Biblia en su casa, hasta el día de hoy, yo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, te digo, comienza a escudriñar la Escritura porque usted no se ha dado cuenta el oro que usted tiene en las manos. Dije primero que la Biblia es la palabra de Dios. Dije segundo que es el tesoro más valioso que cualquier persona pueda poseer. Y dije tercero, que la Biblia es la regla de fe y conducta de todo ser humano, podemos decir de todo cristiano. Pero también quiero dejarte decir, amigo, que si usted quiere que la Biblia tenga poder en sus manos, usted tiene que implementar fe, creer en lo que lee. Porque la Biblia dice que no es solamente debemos ser oidor, sino también hacedor de la palabra de Dios. Porque son muchos los que oyen la palabra, pero no lo hacen. Es la regla, la Biblia es la regla, la Biblia es el manual. Oye, la Biblia es el manual que rige la vida del ser humano.
Vuelvo y reitero, así como el televisor trae su manual, la Biblia es nuestro manual, así como trae el aire acondicionado su manual, cualquier aparato su manual, la Biblia es el manual que registra y cambia nuestra vida y que nos dice a nosotros si estamos bien o si estamos mal. La Biblia es el espejo. La Biblia es el espejo. Mírate en ese espejo que es la palabra de Dios. Amados amigos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios y te invitamos a que si usted quiere leer la Biblia en un año, léase 3 capítulos diarios. 3 capítulos diarios, pero no solamente la lea, sino también escudriñala. Cuando usted no entiende algo, usted lo subraya y le pregunta a alguien. O pregúntanos a nosotros. Iglesia Catedral de Vida, aquí en Génova, Italia, en nuestras redes sociales nos puede hacer cualquier pregunta y nosotros se la vamos a estar respondiendo. Iglesia Catedral de Vida, vía Waterfila 10 Rosso, nuestro amado pastor Fidel Matamoro y la pastora Elsa Brione, aquí en Génova, Italia. Estamos acá en Génova, San Pierre de Arena. Recuerda que nosotros queremos orar por ti, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Pide la sabiduría a Dios a través de la Escritura, porque otra cosa que quiero decirte que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta por sí sola, porque la Biblia dice que si alguno está falta de entendimiento, que pida a Dios, que Él le va a dar en abundancia. No entiende la Biblia, pida sabiduría. Antes de comenzar a leer la Biblia, usted ora y le dice: Señor, quiero sabiduría. Quiero conocer tu palabra y el Señor te va a dar sabiduría. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Juan Novas Pérez de la Iglesia Catedral de Vida, líder de los sacerdotes de la Iglesia Catedral de Vida. Dios le bendiga. Bendiciones.